¿Alguna vez te has preguntado cómo invierten su dinero los billonarios? No los millonarios, los billonarios. ¿Qué secretos esconden sus carteras de inversión? ¿O cómo han conseguido tanto dinero? Si eres como el resto de las personas, te pensarás que conseguir esas fortunas es inalcanzable o que es imposible. Incluso hay mucha gente que piensa que han traficado o que han tratado mal a otras personas para conseguir el dinero, pero nada más lejos de la realidad. Todos podemos conseguir esas fortunas. Solo tenemos que saber gestionar nuestro tiempo y nuestro dinero. Antes de empezar con el vídeo de hoy, he traído un montón de libros que os quiero enseñar rápidamente para demostraros que no es fruto de la casualidad, sino que hay que investigar mucho, hay que leer mucho, hay que meditar, hay que estudiar mucho. Por ejemplo, un libro que os quiero recomendar es este, El nuevo millonario de la puerta de al lado, donde da consejos sobre los hábitos que tienen estas personas, y uno de esos hábitos es precisamente ahorrar. Esta gente ahorra muchísimo para poder luego dedicar ese dinero en diferentes inversiones y poder multiplicar el dinero. También os he traído este tocho de libro que es sobre análisis financiero, análisis técnico de los mercados financieros. Es un libro que yo ya me he leído varias veces y que me ayuda un poquito a interpretar las gráficas de las acciones cuando invierto en bolsa. Tengo otros libros más que también hablan de estrategias sobre análisis técnico, análisis fundamental, y aún así considero que todavía me falta muchísimo por aprender, pero bueno, yo sigo insistiendo y sigo aprendiendo. También he traído otro libro que es este, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Tengo que reconocer que no es el libro de automotivación que más me ha convencido, pero me ha parecido interesante traerlo hoy aquí. También he traído otro tocho más, no es que sea súper divertido de leer, pero es este libro sobre economía, porque es importante estar informado sobre la microeconomía y la macroeconomía para poder hacer buenas inversiones, saber en qué países podemos invertir, saber en qué mercados podemos invertir e interpretar un poco la situación actual. Otro libro que he querido traer aquí es este, de Ramiro Calle, que es el gran libro de la meditación. Yo soy un gran fan de la meditación, a mí me ha ayudado mucho, creo que es muy importante y por eso he querido traerlo. Más libros que he traído: Hábitos Atómicos. Hay muchísima información sobre él en internet porque se ha puesto muy de moda. A mí también me parece muy interesante. Tengo que reconocer que no lo sigo a pies juntillas. Ya he hablado en otro vídeo sobre este tema de los hábitos. Os lo dejaré aquí en la descripción para que lo podáis ver. Se recomiendan cosas, ¿no?, como por ejemplo lo de ducharse con agua fría, levantarse pronto, primero meditar, luego hacer ejercicio. Luego, yo ya expliqué en otro vídeo que a mí esas cosas me gusta hacerlas cuando ya he trabajado y he ganado dinero, pero bueno, es un libro muy interesante a tener en cuenta. Rápidamente, más libros: El millonario instantáneo, que es un cuentecito que es interesante, motiva. Comprender los productos derivados. Trading e inversión para principiantes, este también os lo recomiendo, está muy bien. Finanzas para directivos. Y bueno, tengo muchos más libros, ¿no? Pero ahora este vídeo no va sobre eso, sino que va sobre los secretos de los billonarios para invertir y multiplicar su dinero. Entonces, comencemos. Tengo aquí preparados los temas de los que os quiero hablar hoy. Ya he contado en varios vídeos que a mí me gusta especialmente invertir en bolsa. Para ello, ¿cómo lo hago? Pues disponemos de dos herramientas principales que ya os he hablado cuando he enseñado los libros. Uno es el análisis técnico, ¿vale?, que es la interpretación de las gráficas, y el otro es el análisis fundamental,
que es conocer cuáles son los estados financieros de las empresas en las que queremos invertir. Para eso, pues bueno, hay webs especializadas como Bolsamanía, por ejemplo, como Expansión, y aparte, pues bueno, leemos todas las noticias al respecto. ¿Qué os quiero comentar respecto a la inversión en bolsa? Porque ya lo he comentado en anteriores vídeos, así que no me voy a enrollar, pero dos temas que yo considero súper importantes. Por una parte, la diversificación, ¿vale? Invertir en distintos mercados, invertir en distintos países y, bueno, en general invertir en distintos sectores. Y después hacer inversiones a corto plazo, a medio plazo, pero sobre todo hacer inversiones a largo plazo. A mí las que más me interesan son esas. Es cierto que hay gente que está ganando mucho dinero con las inversiones a corto plazo, que consisten en que en el mismo día inviertes y desinviertes y te llevas la ganancia, pero es muy arriesgado. Entonces yo soy más fan de lo seguro, aunque bueno, de vez en cuando sí que reconozco que hago inversiones intradías, porque a lo mejor ya lo tengo invertido ahí y de repente veo que va a subir mucho la bolsa, porque como voy haciendo un seguimiento diario de dónde tengo yo puesto mi dinero, entonces lo que hago es que si un día veo que alguna acción tiene pinta de que va a subir mucho, le meto pasta y luego pues se la saco. Otro tema del que no he hablado mucho en mis vídeos y que en algún momento quiero hacer un vídeo más detallado es la inversión inmobiliaria. Es un sector que me interesa mucho, en el que todavía no estoy realmente posicionado, pero que en el corto y medio plazo sí que me quiero meter más a fondo. ¿Cómo podemos invertir en el mercado inmobiliario? Hay principalmente tres formas, ¿no? La primera y que todo el mundo conoce, que es compras una propiedad y tienes dos opciones: o bien la reformas y la vendes a un precio más alto, o bien la alquilas. La otra opción que tenemos sería invertir a través de la bolsa en empresas que se dedican al sector inmobiliario. Realmente esto no es invertir en inmobiliario, pero bueno, es una opción más. Y también tenemos los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que es un poco parecido al tema de la bolsa. Son empresas que tienen bienes raíces en propiedad y venden acciones de estas propiedades que tienen. Más o menos, esto es muy resumido. Tendría que hacer un vídeo más largo explicando lo que es, pero realmente yo tampoco soy un experto en eso. Y aprovecho que digo esto para recordaros que yo no soy ningún experto financiero, ni soy experto en inversión en bolsa, o sea que todo lo que yo digo aquí son consejos, pero siempre tenéis que asesoraros, buscar más información y en algún momento dado, oye, pues contratar a algún asesor que os pueda ayudar a tomar unas decisiones acertadas. Y luego otra opción más que tenemos para invertir en inmobiliario sería en el crowdfunding inmobiliario, propiamente dicho, que es un poco como el crowdfunding de empresas, ¿vale? O sea, tú inviertes, haces una pequeña inversión en un proyecto y si la cosa sale bien, pues o bien te devuelven un dinero o bien te dan algo a cambio, ¿vale? Ya en el tema, digamos, de invertir comprando propiedades, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí tenemos varias opciones. Por una parte, tenemos la inversión en propiedades residenciales, ¿vale? Que es la más conocida de todas. Pero también tenemos otra opción, que por ejemplo es la inversión en propiedades comerciales. ¿Qué son las propiedades comerciales? Pues los locales para tiendas, los locales para oficinas. Generalmente el metro cuadrado de estos locales comerciales suelen ser un poco más caros que los de las propiedades para residencia. Y en cuanto tanto en el uno como en el otro, bueno, también sabemos que cuanto más pequeño sea el local o sea la casa, más caro es el metro cuadrado.
Sí que es cierto que en según qué zonas, o sea, no es lo mismo comprar en el campo que comprar en el centro de la ciudad. Por último, en lo que respecta a la inversión inmobiliaria, os quiero hablar de las propiedades compartidas. Si no tienes mucho dinero o no quieres arriesgar tanto, puedes buscarte un socio, un amigo, un familiar y juntos os compráis una propiedad y repartís tanto los gastos como las ganancias. No tiene mucho misterio. Ya por último, en lo que respecta a en qué invierten su dinero los millonarios, os quiero hablar de la inversión en startups. Esta, si bien es cierto que es una inversión bastante más arriesgada que las anteriores, puede ser muy buen negocio y dejar unos ingresos muy interesantes, pero hay que saber hacerlo bien para no correr riesgos innecesarios. Para ello, lo primero que debemos hacer es el famoso due diligence, que consiste en pedirle una serie de documentación a la startup que se presenta a la ronda de financiación, investigar bien, saber pues quién es el equipo directivo, en qué mercado están, cómo está funcionando el mercado, en qué países están vendiendo u ofreciendo sus servicios. Es decir, tener toda la información posible al respecto para de estas formas poder minimizar al máximo los riesgos que corramos. Lo siguiente de lo que quiero hablaros respecto a la inversión en startups son los tipos de rondas de financiación que hay a los que nosotros podemos acudir como inversores. Por una parte están las rondas presemilla o las rondas semillas, que es cuando la empresa es o muy pequeña o ni siquiera ha salido al mercado como tal. Luego tenemos las rondas de financiación A, las rondas de financiación B o serie A, serie B, y después ya vienen, una vez que la empresa ya está establecida, está vendiendo con normalidad y tiene una clientela asegurada, ya vendrían las rondas de la C a la Z, pues todas las que hayan. Cuanto antes sea la ronda, es decir, si es una ronda presemilla o una ronda semilla, podremos aspirar a tener una mayor participación en la empresa por el mismo importe, ya que estaremos corriendo un mayor riesgo. Y cuanto posterior sea la inversión que hagamos, pues evidentemente la participación que tendremos en la misma por ese mismo importe va a ser inferior. Algunas empresas que son conocidas, que han acudido en su día a rondas de financiación, pues por ejemplo Airbnb, Uber, y bueno, hay infinitas más de las que podríamos hablar. Muchas de ellas a día de hoy siguen operando, otras muchas se han vendido y otras cuantas pues desafortunadamente han desaparecido. La gracia como inversores es poder hacer lo que se conoce como el exit. Que el exit al final consiste en una de dos. O vender nuestro accionariado a otra persona, a otro inversor, o bien vendérsela a la propia empresa. ¿Cómo podemos nosotros como inversores minimizar el riesgo que corremos? Bueno, por una parte está el due diligence del que ya hemos hablado y que cuanto más investiguemos al respecto, pues menos riesgo vamos a correr. Por otra parte, tenemos la famosa diversificación de la que yo hablo siempre en todos mis vídeos. Igual que podemos diversificar en bolsa, podemos diversificar en startups. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ir a startups de distintos sectores, ir a startups de distintos países, ¿vale? Pues así un poco podemos ir diversificando. Luego, por otra parte, tenemos que tener unas expectativas realistas. No nos podemos dejar que nos cuenten cuentos, que nos embauquen, que nos digan, no, te vas a hacer multimillonario, No, mira, tenemos que conocer bien la empresa y hasta dónde puede
llegar esa empresa, ¿vale? No nos montemos el cuento de la lechera. Y por último, que también lo digo, sea cual sea el negocio, tenemos que conocer el entorno y la situación macroeconómica, ¿vale? Saber pues qué empresas son las competidoras, si estamos en una época de crisis o en una época de bonanza, cómo se está moviendo ese sector en concreto, ¿vale? Toda esta información es muy útil para que no corramos riesgos. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el vídeo, te voy a pedir que por favor le des al like, que actives la campanita y que te suscribas al canal, ya que a mí me ayudas mucho a seguir creciendo. Ya para ir terminando, os quiero contar las conclusiones o hablar sobre las conclusiones. Lo primero de todo, que ya lo hemos mencionado anteriormente, si bien es cierto que las inversiones a corto plazo nos pueden dar un mayor margen en ese corto plazo, ¿vale? Sí que es cierto que a mí me gustan más las inversiones a largo plazo, que también es cierto que tenemos que tener un mayor capital, ¿vale? Pero esto lo podemos ir haciendo mes tras mes. Y yo creo que al final ese tipo de inversiones van a ser mucho más rentables a la larga que una inversión a corto plazo. También es muy importante que analicemos detenidamente las oportunidades de inversión en las que vamos a entrar. O sea, hay que ir hasta el fondo y saber bien de qué tipo de negocio estamos hablando, cuáles son los riesgos que corremos y cómo podemos minimizar al máximo estos riesgos. Hoy os he hablado de tres tipos de inversiones en las que entran los billonarios, que son la bolsa de valores, la inversión inmobiliaria y la inversión en startups, pero hay otras muchas inversiones que podemos hacer, como por ejemplo invertir en materias primas como el oro, como el petróleo, los metales preciosos. También podemos invertir en el Estado, ¿vale? Como pueden ser en bonos o letras del tesoro. También otra opción que es muy factible y que últimamente está muy de moda son los fondos de inversión. Y hablando de inversiones que están de moda, pues las famosas criptomonedas, que yo en muchos vídeos o en anteriores vídeos os he dicho que a mí personalmente no me emocionan. ¿Por qué no me emocionan? Pues mira, no me emocionan porque no soy un experto en la materia y son muy volátiles. Hoy suben mucho y mañana pues a lo mejor caen mucho. Y por las mismas que puedes ganar mucho dinero de un día para el otro, puedes perderlo todo de un día para el otro y quedarte sin nada para invertir. Entonces, si vas a invertir en criptomonedas, yo te aconsejo que investigues mucho. A ver, dicen que un fallo, un error de los principiantes es tenerle miedo a la volatilidad, que la volatilidad hay que abrazarla. Pues a ver, yo creo que si eres principiante tienes que huir de la volatilidad. Otra cosa es que ya seas un experto y puedas aprovecharte de esa volatilidad. Pero si eres un principiante, mejor vete a lo seguro, mejor ganar mucho dinero despacito que no perderlo todo de golpe. Dicho esto, recordarte que la inversión, ya sea en bolsa, en startup o en lo que sea, no es un juego, arriesgas tu capital y entonces, bueno, pues tiene riesgo y es importante que lo tengas esto en cuenta y que hagas y tomes las acciones necesarias para minimizar estos riesgos. Una de esas acciones necesarias que yo te puedo recomendar es, por una parte, que investigues mucho y por otra, que en un momento dado contrates a un asesor financiero o a algún experto que te ayude, pero no un asesor financiero en general. Si vas a ir a criptomonedas, pues alguien que sea experto en criptomonedas. Que vas a ir a bolsa, alguien que sea experto en bolsa, ¿vale? Aprende mucho
invierte en ti, en tu formación, en tu educación, porque tu límite, tu techo está hasta donde lleguen tus conocimientos. Cuanto más sepas tú de un tema, pues más lejos vas a poder llegar. Yo siempre digo que una empresa llega hasta donde llegan los conocimientos de sus directivos. Pues en tu vida es lo mismo. Tu vida va a llegar o tu poder adquisitivo va a llegar hasta donde lleguen tus conocimientos. Ya pues para terminar, agradecerte que hayas visto este vídeo y recordarte que si todavía no lo has hecho y te ha gustado, que le des un like, que actives la campanita y que te suscribas al canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.